Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, queridos estudiantes, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cristian, soy profesor en matemática. En la clase de hoy vamos a estar resolviendo un triángulo oblicuángulo utilizando la ley o teorema del coseno. Preparen el mate, vamos, sin demora, a los números. Bien, queremos resolver este triángulo oblicuángulo y los datos que tenemos del problema son la medida del ángulo A, del lado A, la medida del lado B y del lado C. O sea, tenemos la medida de los tres lados. ¿Qué queda por calcular? ¿Cuánto vale cada ángulo? El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Cuando tenemos la medida de tres lados, sí o sí, por lo menos el primer ángulo se debe calcular utilizando la ley del coseno. Entonces, por ejemplo, si queremos empezar a calcular el ángulo alfa, escribimos cálculo de alfa y tenemos que la única fórmula en la que aparecía alfa era el ángulo comprendido entre los lados B y C. B y C es el ángulo comprendido entre alfa es el ángulo comprendido entre los lados B y C y es por lo tanto el ángulo opuesto al lado A. Entonces, en la fórmula de la ley del coseno es A al cuadrado igual a la suma de los otros dos cuadrados menos el doble producto entre B y C por el coseno del ángulo que forman B y C, que es el ángulo alfa. Aquí aparece alfa, que es nuestra incógnita. Entonces debemos despejar alfa. Vamos a ir haciéndolo medio paso por paso. Tenemos a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado están sumando, entonces pasan al otro miembro restando igual a menos 2 veces por el coseno de alfa. Ahora, 2 por b por c está multiplicando al coseno de alfa. Entonces, si está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y finalmente, nosotros queremos calcular el valor de alfa. Y acá tenemos el coseno de alfa. ¿Cómo pasa al otro miembro entonces el coseno? Como arco coseno. Arco coseno de todo lo que teníamos escrito sobre. Todo eso es igual a el ángulo alfa. Reemplazamos entonces, alfa es igual al arco coseno de A. A vale 3,5. 3,5 centímetros al cuadrado menos B vale 6 centímetros al cuadrado menos 4,8 centímetros al cuadrado, todo esto sobre menos 2 por B, 6 centímetros, por C, 4,8 centímetros. Cerramos paréntesis. Calculadora en mano. Arco coseno. ¿Cómo escribimos arco coseno en la calculadora? Shift coseno. Paréntesis. Y acá hay que tener cuidado. Yo abriría otro paréntesis para escribir todo en el numerador. Entonces esto sería 3,5 al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4,8 al cuadrado y cierro ese primer paréntesis. Dividido la raya fraccionaria menos 2 por 6 por 4,8 y ahora sí cierro el paréntesis que abrí al comienzo. Igual, y ahí la teclita todavía grados, minutos y segundos. El ángulo alfa es 35 grados, 40 minutos, 34 segundos. Ese es el valor de nuestro ángulo alfa. Vamos a calcular el siguiente ángulo.
vamos a utilizar de vuelta el teorema del coseno. Puede utilizarse ya la ley del seno, pero vamos a utilizar nosotros nuevamente la ley del coseno. Para calcular beta debemos utilizar que b al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados menos el doble producto entre esos dos lados por el coseno del ángulo que forman A y C, forman el ángulo beta. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a utilizar el mismo despeje que utilizamos en el ejemplo anterior. B al cuadrado menos A cuadrado menos C al cuadrado, todo esto sobre menos 2 por A por C es igual al coseno de beta. O sea que el arco coseno de b al cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado sobre menos 2 por a por c es igual a beta. ¿Ah? Acá yo quiero calcular beta, pero acá yo tengo coseno de beta. Entonces para calcular beta, el coseno pasa al otro miembro como arco coseno. Entonces vamos a reemplazar por la información. Arco coseno de b al cuadrado, o sea 6 centímetros al cuadrado, menos a cuadrado. A vale 3,5. 3,5 centímetros al cuadrado, menos c 4,8 centímetros todo al cuadrado. Todo esto sobre menos 2 por a, o sea 3,5 centímetros por c, o sea 4,8 centímetros. Vamos a decir que todo esto es igual a beta. Entonces escribimos en la calculadora. Arco coseno, shift coseno, paréntesis. Otro paréntesis para hacer toda la operación que está en el numerador. O sea, 6 al cuadrado menos 3,5 al cuadrado menos 4,8 al cuadrado. Cerramos ese primer paréntesis dividido menos 2 por 3,5 por 4,8. Y cerramos el primer paréntesis que habríamos abierto. Igual, y ahora nos queda apretar la teclita grados y segundos. Grados, minutos y segundos da 91 grados, 12 minutos, 38,9, o sea, 39 segundos. Y ahí tenemos el valor del segundo ángulo, el ángulo beta. Falta calcular el tercer ángulo. Podemos utilizar el teorema del seno, podemos utilizar la suma de los ángulos interiores. Conocemos estos dos, los sumamos, restamos a 180 y obtendríamos el valor del ángulo gamma. O vamos a utilizar nuevamente la ley del coseno. Entonces, una vez que hallamos gamma, utilizamos para verificar. Claro, gamma hallado por el teorema del coseno más los otros dos nos tienen que dar 180 grados. Entonces, vamos a despejar gamma. Esto pasaría c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado, todo esto sobre menos 2 por a por b, sería igual al coseno de gamma. Entonces, el arco coseno, yo quiero calcular gamma, acá conozco el coseno de gamma, pasa al otro miembro como arco coseno. Arco coseno de toda esta operación es igual a gamma. ¿Qué nos queda por hacer? Por reemplazar. O sea que el arco coseno de C vale 4,8 centímetros al cuadrado menos A 3,5 centímetros al cuadrado menos B, o sea 6 centímetros al cuadrado, todo esto sobre menos 2 por A 3,5 centímetros por B, o sea 6 centímetros. Todo esto va a ser igual al ángulo gamma. Agarramos nuestra calculadora, arco coseno sería shift cos en la calculadora, paréntesis. Otro paréntesis para toda la operación que está en el numerador. 4,8 al cuadrado menos 3,5 al cuadrado menos 6 al cuadrado o 36 dividido. Cerramos el primer paréntesis, ¿no? Dividido menos 2 por 3,5 por 6.
Cerramos el paréntesis que habíamos abierto aquí al comienzo, igual que la teclita grados, minutos y segundos. El ángulo gamma mide 53 grados, 6 minutos y 46,9, o sea, 47 segundos. Ese es el valor del ángulo gamma. Finalmente encontramos el valor del ángulo gamma. Vamos a verificar si está bien el cálculo que hemos hecho para encontrar alfa, beta y gamma. La suma de los tres tiene que dar 180 grados. Entonces, 35 grados, 40 minutos, 34 segundos, más 91 grados, 12 minutos, 39 segundos, 53 grados, 6 minutos, 47 segundos. Y nos da exactamente 180 grados, 0 minutos, 0 segundos. 180 grados quiere decir que los ángulos encontrados están hallados en forma correcta. Queridos amigos, queridos estudiantes, gracias por estar ahí, gracias por estar estudiando conmigo. Si les gustó, si han aprendido con esta clase, no se olviden de darle a me gusta, de suscribirse aquí abajo, de compartir con otras amistades, con otros compañeros. Les espero aquí para la próxima clase. Hasta entonces.